En la montaña y el valle, en la llanura tropical, el pueblo sufre y anhela paz, justicia y libertad. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Tú que diste a mi Bolivia las riquezas del Edén, ayúdanos a gozarlas con justicia y gratitud. Oh, mi tierra prometida, donde fluye leche y miel, su mesa brinda tendida para todos, oh Señor. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Ven Cristo a mi Bolivia, nace en cada corazón. Del Ande al Oriente reine tu poder liberador. Uniéndonos como hermanos, reconcílianos tu amor, y suba desde esta tierra nuestro himno del loor. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Bendice Dios a Bolivia, del obispo Mortimer Arias y Antonio Ausa, en la voz de Mirta Casasana. Welcome to Weaving the Blanket, Stories of Faith, Sacrifice, Martyrdom. Bienvenidos a Tejiendo el Aguayo, historias de fe, sacrificio, martirio y emancipación de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Este es el episodio 8, Educando a la élite y colocando los cimientos para la revolución. Segunda parte. I am David Mi Stevenson. nombre es David Stevenson. In the last episode, we En el último episodio les hablé acerca de los primeros misioneros norteamericanos metodistas en Bolivia y de cómo tuvieron que enfrentar increíbles desafíos para llegar a uno de los países más remotos del mundo en este tiempo. Muchas veces este viaje era un pasaje sin retorno, puesto que misioneros y los integrantes de su familia fueron enterrados exactamente en la ciudad de La Paz. La prohibición para que los protestantes no pudieran evangelizar seguía vigente y el Código Penal todavía indicaba que el castigo por violar esa norma era la muerte. El nuevo gobierno liberal simplemente desconocía la ley. Sin embargo, Huntington y otros misioneros norteamericanos que llegaron después de él tuvieron que andar con mucho cuidado. Booth había indicado que, en virtud de que no hubo cambios legales que se pongan en efecto acerca del estatus ilegal de los nuevos visitantes, el pequeño grupo de protestantes tenía la tácita protección de elementos importantes en el gobierno. Lo indicaba un funcionario metodista y lo citamos. Sin lugar a dudas, los principios legales seguían vigentes con el objetivo de mantener al protestantismo fuera de Bolivia. Pero también había algunos grupos que deseaban utilizar todo tipo de presiones para lograrlo. Pero la indiferencia gubernamental contra esas presiones apoyaron a vitalizar enormemente al protestantismo. Fin de la cita. Entonces, la iglesia hizo lo que las iglesias siempre hacen cuando ingresan a un país donde el evangelismo es ilegal. Ellos trajeron la educación. El hecho de promover la educación de los indígenas era, sin duda, una de las cosas más peligrosas que uno podía hacer en Bolivia. En esos años, educar a una persona indígena, enseñarle a leer y escribir en español, estaba estrictamente prohibido. Quienes lo hicieron enfrentaron el arresto, el exilio e incluso amenazas de muerte. Algunas de esas amenazas fueron tristemente ejecutadas.
Harrington inició una pequeña escuela para los norteamericanos expatriados en La Paz. Muy pronto, los líderes del gobierno comenzaron a enviar a sus niños a esta escuela administrada por el misionero. Los gobernantes estaban buscando a alguien que pueda enseñar a sus hijos con el moderno sistema de educación occidental que encontraron en la escuela metodista. Pero era pequeña y con escasos fondos. Entonces, el gobierno propuso una tentadora oferta a Harrington: establecer una escuela metodista con fondos del Estado. Harrington inmediatamente se dio cuenta de la increíble oportunidad que eso significaba. Entonces, él, de manera muy personal, tomó el riesgo de firmar un convenio de 3 años para administrar 2 escuelas, una en La Paz y otra en Oruro. Harrington había firmado antes que la Sociedad de la Misión Metodista acepte formalmente la propuesta. Pero él sabía que tenía que responder rápido y no esperar todo ese proceso burocrático que implicaba una respuesta oficial. Algo muy interesante de mencionar es que unos años más tarde, el gobierno retiró el apoyo financiero a una escuela jesuita, apoyo que la destinó como subsidio a los institutos americanos. Puedo apostar que esa acción enojó terriblemente al liderazgo católico. Harrington tenía muy claro cuál sería el objetivo de la misión de la escuela. Gustavo Loza cita a Harrington: el país necesita la influencia liberadora de las progresivas escuelas protestantes, y esta es una oportunidad de penetrar a poco costo en la sociedad. Pero la pregunta era, ¿a quiénes iban a educar? Como hemos visto, la sociedad boliviana estaba estrictamente dividida entre los ricos, la minoría blanca y mestiza de la élite, contra la mayoría extremadamente empobrecida de indígenas. Teníamos que enseñar a los hijos de los ricos o de los pobres. Considerando la ilegalidad de enseñar a los indígenas y, por otro lado, tener la oportunidad de recibir un apoyo financiero del gobierno, sumado a esto la oportunidad de cobrar una matrícula significante a las familias, la respuesta era simple. Loza cita a J.T. Copplestone, quien indica, inicio de la cita: los esfuerzos de la misión estaban directamente orientados hacia los institutos de La Paz y Cochabamba, instituciones que servían casi exclusivamente a los hijos de las familias de la pequeña clase alta de la sociedad boliviana. En el colegio de Cochabamba, los alumnos provenían de las principales familias de la ciudad y del departamento de Cochabamba. Los chicos eran de los hogares del gobernador, del mayor, del jefe de la policía, de dirigentes de comerciantes y de todos los hombres del Congreso. Fin de la cita. Es claro que el trabajo misionero metodista de educación estaba enfocado en los ricos, la élite poderosa gobernante. La estrategia de crear un impacto en la sociedad boliviana sería llevada a cabo a través de una minoría perteneciente a la élite, que tenía el poder económico y político del país. Los 2 institutos americanos se convirtieron de lejos en las mejores escuelas en Bolivia y enseñaban a casi 4,000 estudiantes en cada escuela durante cada año. Estas 2 escuelas eran públicas que todavía necesitaban de matriculación. Pese a estar administrada por la Iglesia Metodista y tener estudiantes desde primaria a secundaria, eran los misioneros norteamericanos quienes administraban y manejaban el currículo, además de seleccionar a los estudiantes. La matrícula para los estudiantes era muy elevada. Ellos usaban misioneros norteamericanos, lo más que se podía, así como profesores mestizos y blancos, con un salario que era mucho más elevado que el que pagaba el gobierno. Consecuentemente, estos estudiantes tuvieron a los mejores profesores. Su currículo era similar o tal vez más rigurosa que las mejores escuelas en Estados Unidos. Ellos, los estudiantes, tenían inclusive la oportunidad de tener como visita a un representante del Congreso norteamericano o a un senador que venía a estas escuelas para un breve curso en secundaria. Esta forma de manejo dual de los institutos americanos, por un lado la Iglesia Metodista y por otro el gobierno boliviano, llevó a una confusión acerca de sus propósitos.
profundos, complejos y a veces contradictorios, lo que condujo a algunas fallas en ciertas áreas. Primero, el gobierno boliviano estaba buscando una escuela que podría preparar profesores adicionales para el país y proveer los líderes muy bien calificados para que puedan apoyar a la industria y sociedad boliviana. La escuela no llegó a cubrir ese objetivo de manera efectiva. Por causa del énfasis de la enseñanza en inglés, los graduados del Instituto Americano tenían bastantes dificultades con los exámenes de admisión de las universidades bolivianas. Esto llevó a un eventual retiro del apoyo gubernamental a los institutos americanos en 1916. Sin embargo, con la educación en inglés estoy seguro que muchos de los graduados de los institutos americanos fueron muy bien aceptados en las universidades de Estados Unidos y seguramente esa era la intención de los padres de criollos y mestizos todo el tiempo. Una de las consecuencias no intencionales de este proceso se conoce como la fuga de cerebros. Eso es cuando un país como Estados Unidos acepta a los mejores y más brillantes estudiantes de otros países en las universidades norteamericanas. Y ellos terminan finalmente obteniendo trabajos y trabajan en Estados Unidos en lugar de apoyar a su propio país, pobre, que también los necesita. Tenemos que darnos cuenta también que estos primeros misioneros eran cautivos de su propia cultura. Ellos afirmaban abiertamente que llegaron no solamente para enseñar los cursos académicos, sino también a enseñar las formas de vida de una sociedad moderna, algo que llamaríamos la cultura occidental. Y lentamente fueron marginando de esta escuela la cultura de la sociedad local. Los estudiantes vestían uniformes de escuelas de un estilo occidental de las escuelas privadas norteamericanas. Por ejemplo, se requería usar zapatos formales en lugar de las sandalias tradicionales. Eran rigurosos con el reloj. Asumían las costumbres de higiene occidentales, la comida, además de aprender el inglés. Estos cambios culturales encajaron perfectamente en lo que implicaban los objetivos políticos que no estaban establecidos, pero obviamente uno podía darse cuenta. Había un nuevo movimiento llamado panamericanismo. Este panamericanismo fue originalmente una idea de Simón Bolívar de unir cultural y políticamente a toda Sudamérica bajo la bandera de la Gran Colombia. Pero durante las 2 guerras mundiales, Estados Unidos promovió ese panamericanismo como una forma de rechazo, primero a las ideas fascistas de la Alemania nazi y luego contra el crecimiento del comunismo. Para los años 40, el panamericanismo se reconoció como un movimiento político de los Estados Unidos y su política externa. Varios políticos estadounidenses comentaban que los institutos americanos eran baluartes en la lucha contra el comunismo en Bolivia. Edward A. Ross, un profesor de sociología de la Universidad de Wisconsin, en uno de sus viajes visitó el Instituto Americano a inicios del siglo XX y él decía, cito, por ejemplo, tomemos al Instituto Americano que fue creado en La Paz hace 5 años por la Junta Metodista. Sus profesores son modelos de piedad, pero no se enseña religión. Todas las clases son en inglés. Los estudiantes vienen de las mejores familias de todo el país. En 20 o 30 años, los muchachos que están siendo educados serán los norteamericanos que cualquier otro país sudamericano. Fin de la cita. Los institutos americanos tuvieron un éxito limitado con los objetivos de construir una relación más estrecha con los Estados Unidos y con sus valores políticos y culturales. Pero yo me pregunto, ¿deberían ser esos objetivos los que una iglesia debería estar promoviendo? ¿Deberían ser los misioneros estadounidenses un brazo de la política exterior norteamericana? Estábamos a mediados del siglo XX, obviamente. Y esto sumado a comparar la cultura americana con el cristianismo. Ese aspecto considero que fue una horrible corrupción e inclusive una desviación hereje de la verdadera fe cristiana. Cristo puede ser visto y aceptado en cualquier cultura, pero desafía a todas las culturas a mejorar y avanzar hacia el reino de Dios.
Y finalmente, la Iglesia y la Junta de Ministerios Globales en Estados Unidos vieron a estas escuelas como un punto de entrada en las vidas de los bolivianos, así como también la oportunidad de evangelizar y traer convertidos a la Iglesia. Muchos misioneros no estaban totalmente de acuerdo con este propósito. Ellos sentían que deberían enfocarse en mostrar el amor de Cristo para todos, mejorar sus vidas y que debería ser su vivencia cristiana la que los lleve a la fe. Al final el resultado es que pero muy pocos estudiantes y sus familias llegaron a ser parte de la Iglesia Metodista. Existe una disputa acerca de cuánto interés tenían Harrington y otros misioneros en llegar y evangelizar a los indígenas de Bolivia. Había momentos en que los institutos americanos fueron criticados por las autoridades metodistas en Nueva York por no lograr más miembros para la iglesia. La defensa de los profesores estadounidenses y sus administradores era de que los institutos americanos eran instituciones educativas y no fueron fundadas para evangelizar. Ellos creían que, por el hecho de mostrar una vida auténticamente cristiana, los estudiantes y sus familias serían atraídos a la fe sin un proselitismo muy activo. Por otro lado, la Iglesia Católica mantuvo una actitud muy hostil a los institutos americanos e incluso llegó a excomulgar a algunas familias por tener a sus hijos como estudiantes en estas escuelas. Harrington, por su parte, intentó iniciar una pequeña iglesia. Él reunió a algunos de los estudiantes y padres de familia para leer la Biblia y cantar himnos, pero no llegó a organizar una iglesia. Curiosamente, un sacerdote católico local, Eloy Rodríguez, comenzó a asistir a esas reuniones por un tiempo. Este señor renunció a sus órdenes católicas y se convirtió al metodismo. En la primera asamblea trimestral reportaron que no habían iglesias metodistas, pero sí nombraron al pastor Rodríguez como pastor local. El pastor Rodríguez hablaba inglés, español y aymara, y al margen de ser criollo o mestizo, él fue el primer pastor boliviano metodista o misionero que podía hablar aymara. Sin embargo, aparentemente no había un gran interés en trabajar con los indígenas en esos primeros años. Mucho menos había intentos de educarlos durante esa primera década del siglo XX. Las consecuencias, intencionales o no, de esta forma de educación eran que promovían la cultura occidental a expensas de las culturas nativas que rodeaban a los misioneros en Bolivia. Y cuando la iglesia finalmente iniciaría su acercamiento a los indígenas, esa visión, ese elitismo cultural y la imposición de la cultura occidental con valores cristianos llegaron a ser más intensos y mucho más destructivos en contra de las culturas indígenas. De cualquier forma, considero que, al margen de la cultura y del elitismo racial que estaba incrustado en el programa de los misioneros, el plan de Dios actuó a través de Harrington y de estos misioneros, logrando su objetivo. Pero todavía iba a pasar mucho tiempo para transformar a Bolivia. Los institutos americanos no eran los únicos que enseñaban una educación más liberal y anticlerical. La Escuela Normal de Sucre, por ejemplo, también era parte de este movimiento social y educacional en Bolivia. 45 años después de la apertura del Instituto Americano, en 1952, 2 graduados de la promoción de los años 30 del Instituto Americano de la Paz se habían convertido en líderes de un movimiento democrático que cambió radicalmente Bolivia. Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo fundaron el Movimiento Nacionalista Revolucionario y lucharon por la presidencia contra la junta militar que en ese momento estaba en el poder. La Constitución permitía únicamente un periodo de 4 años para presidente, y estos 2 hombres alternaron la presidencia por 12 años. Enfrentaron despidos, arrestos y exilio por parte de la dictadura militar derechista, derrocando a estos gobiernos elegidos democráticamente. De hecho, Siles Suazo fue reelegido
cuando el país pudo finalmente tener elecciones democráticas en 1982, posterior a una serie de golpes militares que ejecutaron el arresto y tortura de miembros inclusive de la Iglesia Metodista. Víctor Paz Estenssoro se convirtió en presidente de Bolivia en 1952. Él y su partido, el MNR, decretaron la ley de la reforma agraria, la cual abolió el trabajo forzado de los indígenas y, lo más importante, las comunidades indígenas a las que les habían quitado sus tierras para vivir bajo el régimen de hacienda patrón y en trabajos forzosos, ahora estaban autorizadas a recuperar esas tierras de los patrones. Habían cultivado esa tierra por miles de años y les fueron robadas por los conquistadores y los criollos. Ahora el gobierno les autorizaba a recuperarlas. Sin embargo, algunos patrones resistieron violentamente la ley de la reforma agraria y contrataron matones para intimidar a los peones a fin de continuar con el sistema de hacienda. Esto llevó a que Paz Estenssoro y el MNR crearan el Ministerio de Asuntos Campesinos, el cual apoyó activamente a que las comunidades se organizaran para luchar por sus tierras. El gobierno incluso entregó armas a las milicias campesinas para luchar por el control de sus tierras, y puesto que muchos de los campesinos habían servido en el ejército durante la Guerra del Chaco, ellos sabían manipular muy bien ese armamento. De cualquier forma, en el área de Santa Cruz y en otras partes, los patrones se quedaron todavía con el control de sus haciendas, pagando salarios muy bajos a sus trabajadores y contratando matones para golpear e intimidar a los indígenas en sus haciendas que demandaban la libertad que la nueva ley imponía. A pesar de todo, la reforma agraria se convirtió en el primer paso importante hacia la igualdad en beneficio de los indígenas. Si bien no logró eliminar definitivamente el sistema de hacienda, en muchas áreas, principalmente en el altiplano donde vivían los aymaras, este sistema fue destruido. La tierra fue dividida y repartida a los campesinos, sus dueños originarios. Los indígenas rurales ya no eran más los peones que trabajaban para un patrón. Ellos eran ahora considerados como campesinos. Los pueblos indígenas eran considerados como ciudadanos, al menos nominalmente. Se les dio el derecho de votar, derecho que también se les dio a las mujeres. Ellos podían viajar a donde deseen en las ciudades. En La Paz habían plazas preciosas donde estaban los principales edificios de gobierno y era el lugar donde los patrones ricos tenían sus mansiones. Antes, los indígenas tenían prohibido entrar a esa plaza, la Plaza Murillo en La Paz, y podían ser arrestados si lo hacían. Ahora ellos finalmente podían ir y ver la riqueza y la belleza urbana de esa ciudad. Educar a los indígenas era ahora legal, aunque todavía estaba a menudo minimizada y bloqueada por la élite. Nuevamente, el tema de la educación inició un tiempo para generar igualdad y derechos humanos para todos los indígenas y mujeres de Bolivia. Nos preguntamos, ¿por qué ese repentino cambio por parte de la élite? ¿Por qué uno de ellos, uniéndose a otros, crearon un partido y se volvieron contra el sistema de hacienda patrón-peón después de casi 400 años de dominio político y económico? Yo y otros de la IMB creemos que mucho de esas ideas liberales de igualdad fermentaron y crecieron gracias a su educación en el Instituto Americano. Los profesores, tanto los misioneros norteamericanos como los profesores nacionales, enseñaron y compartieron creencias de igualdad y compasión a los jóvenes estudiantes, quienes al crecer se convirtieron en los líderes del partido MNR que promovieron la reforma agraria. De hecho, cuando el doctor Hernán Siles Suazo fuera presidente entre 1956 y 1960, él afirmó que los directores y profesores del Instituto Americano de La Paz, donde había estudiado en su juventud, fueron en gran manera responsables por sus ideales de una reforma social. El presidente Siles fue galardonado con una medalla por ser el mejor estudiante graduado del Instituto Americano en la celebración de sus 50 años.
Asumiendo que es verdad que los institutos americanos apoyaron a desarrollar las mentes y pensamientos de estos dos grandes líderes democráticos de Bolivia, entonces el trabajo de los primeros misioneros tuvo un enorme impacto en la cultura e historias bolivianas, en las vidas de los pueblos indígenas de Bolivia y en todas las mujeres, sin distinción de color. Los misioneros eran conscientes de que ellos estaban educando a los futuros líderes de Bolivia. Y mientras, como veremos, estos misioneros lucharon por vencer sus propios prejuicios raciales y elitismo cultural, de alguna manera lograron compartir las creencias de un evangelio inclusivo y tolerante. Consecuentemente, yo creo que es justo decir que el actuar de estos primeros misioneros metodistas fue crítico en el comienzo del colapso del sistema económico y esclavista de Hacienda Patrón Peón de Bolivia. A través de la educación traída por estos misioneros metodistas y los valores de amor y compasión que se enseñaban en las aulas de los institutos americanos, los misioneros transformaron los corazones de algunos niños que venían de la élite. Y tal como Dios habló a Harrington, la influencia liberadora del Instituto Americano se convirtió en el camino para poco a poco integrarse en la sociedad boliviana. Estas escuelas continúan con su trabajo importante hasta el día de hoy, con algunas muy importantes modificaciones de las cuales les estaré compartiendo después. También escucharemos la historia de Germán Crespo, un católico mestizo que estudió en el Instituto Americano, y de cómo él fue introducido a los valores de inclusión y se bautizó en la iglesia metodista cuando estaba en secundaria y posteriormente se convirtió en un líder de la IMB, asumiendo desde esa posición la lucha por los derechos humanos de los indígenas. Now for yet another controversial issue. Sin embargo, permítame hacer referencia a un tema controvertido sobre los institutos americanos. Ray Burns escribió un trabajo de investigación para su maestría de artes en historia de la que es hoy la Universidad Estatal de Oklahoma, con el título El Instituto Americano en La Paz, Bolivia, en 1938. Aparentemente Burns no tuvo ningún contacto personal con la escuela, pero junto con otras investigaciones envió cuestionarios a profesores norteamericanos actuales y anteriores que hubieran trabajado allí. Había recibido detallados informes de historias de familias indígenas que suplicaban que sus hijos fueran aceptados en esos colegios, los cuales fueron aprobados y posteriormente relataban que se hubieran convertido en profesionales en Bolivia. Todo esto sonaba muy bien, principalmente porque estábamos hablando antes de los años 30. Sin embargo, en una consulta que hice al obispo aymara Eugenio Poma, quien fue enviado al Instituto Americano como estudiante de 7º grado en 1966, nos indica todo lo contrario. Misioneros, profesores y administradores de este colegio le dijeron que él era el segundo indígena que alguna vez había pasado por las aulas del Instituto Americano. Y cuando se graduó de secundaria, ellos anunciaron que él fue el segundo indígena en obtener un diploma de bachillerato en toda Bolivia. Cuando le pregunté al obispo Poma acerca de estas historias de estudiantes indígenas que fueron aceptados en el Instituto Americano antes de 1930, él simplemente nos dice que no es cierto. Después de la Guerra del Chaco, en razón a que los indígenas que lucharon en la guerra pudieron percibir, ver a un mundo mucho más grande, los criollos tuvieron un temor marcado de que surgiera un levantamiento indígena. Él está seguro que ningún indígena fue aceptado en el Instituto Americano entre los años 20 a 40. Ya existen fuertes dudas de que alguien antes de los años 20 lo haya hecho. Lo más probable es que las historias fueran de familias mestizas de alto rango que llevaban a sus hijos a una escuela de blancos o criollos. Entonces era una gran concesión dejar entrar a una escuela a un supuesto mestizo. A lo largo de los años, el aceptar a mestizos en estos institutos se volvió cada vez más normal, más aceptable. Sospecho que los maestros interrogados por Burns pensaron que decir que ningún estudiante indígena había sido
admitido en las escuelas sonaría increíblemente racista, y de hecho lo fue. Entonces, deliberadamente torcieron los hechos y convirtieron las historias de niños mestizos en indígenas. Más adelante podrán escuchar acerca del acoso y burlas que recibió Eugenio como estudiante indígena en el Instituto Americano. Eso les comentaré ya cuando lleguemos a su historia. Por otra parte, se había creado una escuela para indígenas por los bautistas en Huarizata, en el altiplano boliviano, pero fue muy pronto clausurado por el gobierno. Una vez más podemos ver ese feo y gigante hilo de racismo. El Instituto Americano, fundado en 1906, de propiedad y administrado por la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista en Estados Unidos, es una institución que por más de 40 años, no permitió que un estudiante indígena pueda acceder a pasar clases. Es cierto que hubo un tiempo en que esto era ilegal, pero también había tiempos en el que la escuela sí hubiera podido admitir estudiantes indígenas sin temor a represalias. Hubo muy pocos intentos de hacer llegar la educación a los indígenas, aunque sea secretamente, y esos misioneros que lo hicieron fueron castigados por la misma iglesia. De hecho, en nuestros próximos 2 episodios hablaremos de estos valerosos misioneros que lucharon muchas veces solos para educar y evangelizar a los indígenas de Bolivia. Por un lado está esa maravillosa historia de educación traída por los misioneros y profesores locales norteamericanos en los institutos americanos y que radicalmente cambiaron a Bolivia para convertirse en una sociedad más abierta y más inclusiva. Pero por el otro lado está esa mezcla de un horrible racismo y elitismo cultural de estos mismos misioneros norteamericanos. Esa es la razón por la cual este es un tema muy controversial, tanto dentro de la IMB como entre los exmisioneros. Cuando llegué a Bolivia por primera vez en 1987, yo observé cómo los padres dejaban a sus hijos enfrente de la escuela cada mañana. Estos padres manejaban vehículos de último modelo, Mercedes, Porsche, incluso Hummers. Estos eran sin duda alguna hijos de la élite. Ellos estaban y aún siguen recibiendo una educación que los desafía a ser más inclusivos en su forma de pensamiento y de acción. El Instituto Americano tiene aproximadamente 7,000 estudiantes hoy. Como postdata, quisiera mencionar los roles mixtos que el gobierno norteamericano ha jugado en todo esto. Por un lado, Cole Blazier llamó a la Revolución Boliviana de 1952 como la única y genuina revolución social a la cual los Estados Unidos le dio el apoyo. Sin embargo, sus motivos eran mixtos, ya que vieron cómo Estados Unidos trató de moderar el movimiento de la reforma agraria y evitar que se convierta en un régimen comunista en los años 50. También es necesario indicar que la reforma agraria no fue efectivamente llevada a cabo. Aún hoy, existen latifundios enormes con propietarios que nunca redistribuyeron las tierras en beneficio de los indígenas, quienes vivieron ahí por siglos. Esto es evidente principalmente en Santa Cruz, donde espacios enormes del Amazonas fueron destruidos por los blancos, norteamericanos, emigrantes de Europa Central para poner rancho de ganado, producción de soya principalmente. Y ellos continúan explotando a los indígenas, quienes viven y trabajan en sus haciendas por un salario que es mucho menos que $6 por día. Hay una historia sorprendente que está pasando estos últimos meses en Bolivia, muy conocida y bien documentada, que ha sido promovida por el gobierno que recientemente fue expulsado por el voto popular y que permitió el retorno de un gobierno democrático con amplia participación indígena. Les hablo de Branko Marinkovic, un inmigrante croata en Bolivia y su familia que obtuvo más de 20,000 hectáreas de tierras utilizando los métodos que habíamos descrito anteriormente. Cuando Evo llegó a la presidencia en 2006, uno de sus objetivos fue el de continuar y cumplir los procesos legales de distribución de las tierras de acuerdo a los postulados iniciados en la ley de 1952. Una hacienda llamada Yasminga, que estaba bajo la propiedad de la hermana de Marinkovic, con una superficie de más de 12,000 hectáreas, fue recuperada para distribuirla a los verdaderos propietarios indígenas, la nación de los Guarayos.
El gobierno entregó la tierra a la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos para que ésta pueda ser administrada a nombre de toda la comunidad guaraya. Esto sucedió en la administración de Evo Morales, quien además inició un proceso judicial a través del Viceministerio de Tierras para recuperar la tierra que Branko Marinkovic tenía a su nombre. El área en conflicto se llama Laguna Corazón y está ubicada en el área central del pueblo guarayo. Sin embargo, Marinkovic inició varios procesos legales para impedir la recuperación de las tierras a favor de los indígenas guarayos, logrando que la Corte no llegue a dirimir judicialmente la situación de la propiedad. Branko Marinkovic, como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz el 2006, lideró un movimiento racista y xenofóbico en contra del Occidente. El Comité Cívico de Santa Cruz, junto a su brazo armado, la fascista Unión Juvenil Cruceñista, usando el lema de Collas, raza maldita, condujo muchas acciones agresivas y violentas de resistencia contra el gobierno de Evo Morales. Si estuviste siguiendo mis posts acerca de la situación política en Bolivia, debes saber que Janine Áñez se convirtió en presidente de Bolivia a fines del 2019, luego de que Evo tuviera que renunciar en razón a un golpe de Estado cívico-militar. Su gestión inició con bastante apoyo, solo debía convocar elecciones. Sin embargo, comenzó a reemplazar a todos los ministros del gabinete, colocando a la gente de la derecha comprometida con gobiernos previos antidemocráticos y, sobre todo, anti-indígenas. Uno de sus convocados fue Branko Marinkovic como ministro de Economía. Y es de conocimiento público que, sin tener una conclusión legal de la Corte acerca de la propiedad de las tierras mencionadas, en septiembre del año 2020, el gobierno de Áñez instruye y decreta que la propiedad de estas tierras se consolidan a favor de Branko Marinkovic. Esto significa que más de 32,000 hectáreas de tierras que son de la nación indígena de los guarayos por miles de años, ha sido entregada a Marinkovic violando las leyes, la Constitución, en un tiempo en que se supone que no deberían existir más haciendas. There's a list for my sources for this episode. Hay una lista de fuentes para este episodio en la página web www.tejiendolaguayo.com. Si tú aprietas el botón en profundidad para el episodio 8, podrás acceder a esta información. Quisiera agradecer al pastor Juan Covarrubias, quien fuera director del Instituto Americano en Cochabamba, y también al obispo Eugenio Poma y a Gustavo Loza por sus consejos y por compartirme sus opiniones acerca de este episodio. Quisiera aclarar de manera enfática que este episodio incorpora únicamente mis opiniones y mis puntos de vista, los cuales pueden o no necesariamente representar los puntos de vista de quienes me han estado colaborando. En el próximo episodio les compartiré la historia de un misionero muy particular, James Weinberg, quien logró establecer una misión muy exitosa con los aymaras del altiplano y con muchas posibilidades de ampliarse. Conocerán cómo su jefe inmediato, un superintendente de distrito norteamericano, logró impedir que continuara su trabajo, quien a su vez alentaba a los patrones a usar el látigo contra sus peones. Este mismo jefe convenció a la burocracia de la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista en Estados Unidos para retirarlo del campo misionero. Personalmente, tengo una gran afinidad por James Weinberg. Su historia de vida de hace 100 años atrás tiene un paralelo muy parecido con mi propia historia, de varias maneras. Pues entonces están bienvenidos a enviarme sus comentarios y puntos de vista acerca de este episodio a través de nuestra página de Facebook o a través de la página web www.tejiendolaguayo.com. Nos vemos en 2 semanas.